Bueno, queda entonces iniciado este encuentro, que es el sexto, aquel en el que nos vamos a dedicar a avanzar y profundizar nuestros conocimientos, nuestros saberes previos y actualizarlos eventualmente sobre el uso de las normas APA en los distintos trabajos académicos. Bueno, antes de que eso pase, agradezco a todos los que estuvieron regularizando la entrega de trabajos, de los trabajos intermedios. Estos han llegado en estos días, he devuelto la mayoría. Los que llegaron ayer a la tarde, noche, todavía no los pude ver. Anoche terminé a las 22:20, así que no he tenido aún tiempo de ver los últimos 5 o 6, pero en breve estaré haciendo las devoluciones correspondientes. Y creo que ya estarían casi todos habiendo cumplimentado esta instancia. Sobre justamente este asunto, el de los trabajos necesarios para la aprobación de este espacio, de este módulo, les cuento que con haber participado en el foro de las paráfrasis, con haber entregado el trabajo intermedio y con hacer el próximo, que es uno cuyas consignas daré hacia el final del encuentro de hoy, con esas tres condiciones habrá bastado para que lo aprueben. El trabajo final, que es el que voy a mencionar en un rato, antes de que nos despidamos, no es extensísimo, no es complejo, y guarda relación directa con estos últimos temas que estamos viendo juntos. Así que quédense tranquilos que en un rato les cuento cuál es la consigna, cómo se entrega, hasta cuándo, y con eso le daremos cierre a nuestro módulo. Pero antes necesitamos hacer juntos una inmersión en el asunto de las normas APA, última versión, la versión del 2020, la séptima edición de las normas APA, publicadas por la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Ya hemos dedicado algunos minutos en el encuentro anterior a pensar y a reflexionar sobre por qué desde allá se pautan los estándares de las presentaciones académicas, así que no nos vamos a detener más en eso, solo resta encogernos de hombros y decir, es lo que nos toca, y así es como funciona el mundo académico y la circulación del saber. La circulación del saber tiene ciertos estándares, a esos estándares no los fija hoy Latinoamérica, no los fija Europa, no los fija Canadá siempre, los está fijando principalmente Estados Unidos. La mayoría de las universidades del mundo se manejan con las normas APA, según estudios de los últimos años. Más del 70% de las instituciones académicas del mundo utilizan el sistema APA de citación y de referencias textuales, así que es aquel el que nos ocupa a nosotros y aquel en el que nos concentramos. Podríamos sí ver generalidades de los otros sistemas o de los otros más usados, pero se diversificaría mucho el asunto y me parece que lo mejor es concentrarnos en lo que nos convoca. ¿Levantaste la mano, Aníbal? Sí, toma la palabra, por favor. ¿Querés decir algo, Aníbal? No, buen día, perdón, fue sin querer que apreté. Bueno, no hay problema. Disculpa. No hay problema. Bueno, entonces, sobre el mundo de las normas APA, les propongo que durante estos minutos pueden llegar a ser un poco aburridos en la medida que ustedes no participen, no pregunten, no cuestionen, pero bueno, es un asunto que es difícil hacerlo más dinámico. Hay temas que se prestan más para el debate, para la discusión, para el intercambio de posicionamientos. Bueno, en esto es un sistema normativo, hay que acatarlo, a lo sumo conocerlo y ver algunos detalles, porque hay algunos grises, pero bueno, entiendo que no es un tema tan debatible, por eso anticipo que no sea tan dinámico. Hacemos lo siguiente, yo empiezo a compartir pantalla y hago algunas consideraciones generales primero y luego pasamos a recorrerlas a las normas APA actualizadas. Todo lo que veamos ahora estará en el material que subiremos junto a Juan en los próximos minutos, después de las 10 de la mañana, así que quédense tranquilos que no tienen que tomar nota, todo se va a incluir en el aula.
pueden tomar nota de algo que se diga y no lo estén viendo en pantalla, pero va a estar todo el material subido en el aula. Bueno, entonces, lo primero que nos proponemos es, desde aquí, les recordamos entonces que estamos valiéndonos de la última versión, la del 2020, del manual de aplicación de las normas APA, y por esto es que si encontraran en algún lugar, en alguna página, o alguien les dice, no, la última versión son las del 2021, las del 2022, bueno, no, 2020 es la última publicada. Que en el 2022 haya habido youtubers o páginas que hablen de normas APA actualizadas al 2022, hablan de que son las normas vigentes al año actual, pero no dejan de ser del 2020. Todavía no se publicó el manual 2021, bueno, ese ya no se publicará, y en el 2022 no hay planes de una nueva publicación, así que 2020 es la última versión. Algunos cambios en relación a las ediciones anteriores. A esto lo digo para quienes se han formado con profesores que manejaban versiones anteriores y que en consecuencia exigían criterios distintos de los actuales, o también lo digo para quienes se han formado y han leído y consumido fuentes que hablaban de las normas APA 2019. Bueno, en relación a las anteriores, e incluso me animo a decir que es probable que hayan circulado frente a nuestros ojos trabajos, creo que en cualquier materia de nivel superior, uno tiene contacto con trabajos académicos escritos por otros y los observa a veces de forma ejemplar, tomándolos como ejemplo o referencia, y puede que aquellos estén citados con criterios que ya caducaron o que ya no están vigentes según la última versión. Así que en ese sentido les pido que estén atentos porque no todo lo que se publicó, se difundió y se calificó con 9, con 10, es formalmente hoy vigente, no está vigente necesariamente. Así que siempre veamos la fecha de publicación del trabajo e incluso, debo decirles, y ahora lo comprobaremos con un par de ejemplos, hay trabajos publicados después del 2020 y que fueron aprobados, trabajos de maestría, de doctorados en universidades, y fueron aprobados a pesar de que utilizan los criterios APA previos al 2020, porque los profesores no se ayornaron o los profesores no exigieron la actualización de las normas APA porque dictaron la materia en el 2018, en el 2019, y no veían orgánico y natural que se usaran normas actualizadas para la concreción de esos trabajos. Así que en ese sentido, si conocemos las reglas, cumplámoslas, aunque otros no las hayan cumplido y hayan tenido éxito. Bien, principales cambios. El principal de todos, por eso lo puse en primer lugar, es que ya no es necesario incluir la ubicación geográfica de la editorial en el listado de referencias. A esto lo corroboro o lo compruebo mostrándoles que en la página oficial de las normas APA, que les mostré la semana pasada, esta, una página que se dedica exclusivamente al estilo APA, y en esta solapa de estilo y guías de estilo y de gramática están todos los subasuntos, subtítulos que tienen que ver con el formato del papel, con las referencias, con las cuestiones de redacción, los mecanismos para citar, cómo se manejan las fuentes, el tema del género sobre el que vamos a hablar ahora. Bueno, en esta página está todo actualizado, si no compramos el libro, y cuando vamos a la solapa de libros y de ebooks y cómo se citan, la novedad, digo novedad, es de hace 2 años, pero sigue siendo novedad para nosotros, para muchos de nosotros, entiendo que para la mayoría que lo seguimos haciendo, es que no es necesario, digamos, no se debe citar, incluir el nombre de la ciudad a donde se editó el libro. Acá tenemos un ejemplo. Si quieren, tomemos el segundo, porque el primero es muy autorreferencial, de la misma APA. Es una obra
si tienen esa letra deben ser daneses. The Big Picture Academic Writing, bla, 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 tercera edición, fue publicada en tal editorial, en tal libro, en tal página, sí, de Dinamarca es. Y no menciona el lugar. La página anterior, el libro anterior tampoco menciona el lugar de edición y expresamente nos dice la página de APAStyle que no incluyamos el lugar de publicación. Entonces, este es un dato importante porque hasta ahora creo que todos veníamos configurados a colocar apellido, nombre, año, título, lugar de edición y editorial. Bueno, explícitamente se nos dice que no lo incluyamos. Lo que no significa que no lo podamos hacer si el docente nos lo exige. Y ahí vuelvo a lo que en su momento mencionáramos. La aplicación de las normas APA depende en muchos casos de lo que el titular de la cátedra nos pide que hagamos. Si el titular de la cátedra cree conveniente que nosotros consignemos el lugar de edición de la obra, hagámoslo, aunque las normas APA vayan en sentido contrario, porque puede haber una razón de ser en eso. No sé si a alguien se le ocurre cuál será, pero no deja de ser, si fuera un criterio de cátedra, respetable, y aunque se salga de las normas APA, si lo pide el docente, uno lo debe hacer. Entiendo que con una razón detrás. Una bibliografía que se compone exclusivamente de autores cuyas publicaciones son españolas, y yo soy un concordiense, a mí me hace un poco de ruido si fuera corrector, si fuera el docente de ese chico. Diría, qué raro que consultó tantos libros publicados en Madrid y en Barcelona y tantas páginas de España y nada publicado en estas latitudes, salvo que el tema sea muy español peninsular. Así que puede ser que en algunos tipos de trabajos la referencia al lugar de edición sirva, o en algunos esté sobreentendida por el título de la obra. Si son obras que hablan sobre las pampas argentinas, que hablan sobre la literatura gauchesca, a veces es un poco redundante. Bueno, en fin, según las nuevas normas APA no es necesario colocar la ciudad y el país. Hasta en un momento se ponía país y ciudad. Bueno, ahora nada, la ubicación geográfica no es necesaria. Según estas nuevas normas también, la cita en el texto, cuando haya más de 3 autores, con 3 o más, se simplifica y se pone et al. Esto creo que ya existió en ediciones anteriores, no en las últimas. Et al en latín significa et altri, que significa y otros. Entonces, la buena fortuna de los que tienen apellidos que empiezan con A, B, C, D, E, no la tienen los que tenemos apellidos con M, con R, con S, con Z, porque en una publicación colectiva son los 3 primeros, entonces, los que aparecen explícitamente con sus apellidos y sus iniciales del nombre, y los demás son un paquete que se rotula et al y otros. En alguna edición anterior se decía y otros. Bueno, y algunos que no quieren ser exclusores colocan todos los apellidos, pero eso iría en contra de las normas APA. Colocan los 7 apellidos y queda una referencia textual bastante larga. Bien, otro dato es que hay acortadores de direcciones de Internet. A veces la URL, lo que viene después del http:// es tan extenso que, bueno, hay páginas, Bitly es una, requiere usuario y contraseña, es gratuito por un mes, que permite acortar las URLs, las acorta, las simplifica con caracteres y con caracteres varios, y terminan siendo de todas formas eficaces esos enlaces. Uno, al hacer clic en ellos, va a la página en cuestión, solo que más cortos. No creo que tengamos necesidad de acudir a cortadores de URLs, pero desde esta edición se los legaliza. Bueno, se recomienda, está dicho así en la página en inglés, que se use el azul, el link
de la página de internet activo, azul y subrayado, para que sea su acceso mucho más veloz. Esto tiene que ver con el hecho de que cada vez circulan más los trabajos académicos en formato digital y para el docente corrector es mucho más sencillo hacer clic sobre un enlace activo que tener que copiarlo y llevarlo a la barra de direcciones. Por las dudas aclaro que todo lo que estamos diciendo y lo que diremos en los minutos próximos atañe a los textos académicos en general. No sé si ustedes están en este momento pensando en una tesis. Bueno, aplíquenlo a monografía, aplíquenlo a una ponencia, aplíquenlo a artículos para publicar, a proyectos de investigación, a tesinas, a ensayos, a cualquier trabajo académico, ¿saben? No solo para trabajos de envergadura que pasan por un tribunal. Son normas y uno elige aplicarlas para los trabajos académicos que exige. Nos ponemos como docentes, no como alumnos. Así que, en este sentido, no solo piensen en trabajos extensos. A veces, un trabajo cortito de 2 páginas también debe adaptarse a las normas APA. Bueno, también, alternativamente a la URL, a la dirección completa de Internet, aparece el DOI, que es el Digital Object Identifier, el identificador digital de objetos cibernéticos, que es como la URL, pero sin el HTTP y tiene más números y letras. Así que algunas páginas, algunos navegadores nos permiten copiar el DOI en lugar de la URL, que no se visibiliza, pero según las normas APA 2020 ya no es necesario poner DOI 2 puntos. Con poner que viene de ahí ya alcanza. Pero bueno, sigo recomendando la URL completa y en azul subrayado, que es lo más incuestionable. Bueno, por último, estos serían los grandes cambios en relación a ediciones anteriores, ¿no? Es que no es indispensable, necesario, a las páginas de Internet aclarar la fecha en que fueron consultadas. Hasta el 2019 se solía poner que se consultó tal página y se ponía entre paréntesis consultado él, recuperado él, se ponía recuperado de la página de Internet y la fecha en que se consultó. En general ya no se usa más eso de poner la fecha, excepto que, por eso está entre paréntesis puesto, se trate de una fuente de la información que está cambiando constantemente. Vieron que hay páginas que son estables y que en el 2006 publicaron algo y ese algo sigue estando idéntico hoy. Hay otras, sin embargo, que son editadas, son modificadas, por excelencia Wikipedia, que es la más volátil, la más fluctuante, quise decir. Así que en el caso de que la página que estén citando sea seria, sea estable, se mantenga en el tiempo, no es necesario poner la fecha de consulta de esa página de Internet. Sin embargo, si es un blog o si es una página colaborativa como Wikipedia, en ese caso sí se recomienda colocar la fecha de consulta, solo para que el docente sepa que al momento de ser consultada, esa página contenía tales datos, aunque ahora no coincidan. Digamos, uno en ese caso se lava las manos y asume que no es el responsable de que no coincida, sino está corriendo riesgo de ser considerado un alterador serial de la información obtenida. Andrés, Sí, hay una chica que ha levantado la mano, Diana. sí, por favor. Adelante, Diana, hable. Sí, buen día. No, quería consultar para las citas de páginas de Internet, ¿hay algún tipo de, digamos, de nomenclador, algo que, Sí, un orden alfabético, algún tipo de orden que se deba seguir o se Sí. citan? sí, hay uno, Diana. En un ratito, estas son generalidades. En un ratito vamos a ir punto por punto viendo, según la fuente, cómo se obra, ¿sabes? Ah, bueno, muchas Ya lo gracias. vemos.
Ya lo vemos en un par de minutos, no te preocupes. Sí, esto es, digamos, la gran diferencia con respecto al 2019 hacia atrás. Y como docentes, yo vuelvo al rol de posicionarnos no como alumnos, sino como docentes que exigen trabajos. También revisemos que la fuente que se nos está citando sea tal y que figure así. No nos cuesta nada hacer un clic. Y sobre esto les nombré Wikipedia como el caso especial de la fuente más cambiante. Les muestro cómo la misma página de las normas APA, cuando nos enseñan cómo citar una página de Wikipedia, este es el ejemplo que nos da la página. Nos dice que las referencias a Wikipedia se deben hacer de la siguiente forma. El título del artículo, en este caso, pintura de aceite, el día, el mes y el año en que consulté el artículo, y luego poner en Wikipedia y la dirección URL completa. Eso es lo que se nos recomienda para Wikipedia, que es una página que a cada rato está modificándose. A cada minuto, a cada segundo, puede sufrir modificaciones. Así que para páginas como Wikipedia sí se pone la fecha de consulta, no la hora. En alguna época hasta se ponía hora. Y les iba a decir algo más. Bueno, se pone que viene de Wikipedia, pero solamente por ser una página muy cambiante. Las demás ya no tienen esta exigencia obligatoriamente. Bien, vamos entonces a... Bueno, les decía recién que la principal novedad es que los autores, que los lugares no se colocan. Bueno, no se pone el lugar de edición, aunque se nos pida, y al menos que se nos pida, eso quise decir, no aunque se nos pida. Al menos que se nos pida, en ese caso lo haremos, o al menos que lo pidamos. A mí personalmente me interesa saber si las obras que están citando mis alumnos son argentinas, son uruguayas, son españolas. Si es una página de internet es más fácil, pero si es un libro y no conozco la editorial, me da curiosidad saber si el autor es un paraguayo, si es un cubano, si es un argentino. Así que, bueno, eso está siempre en nuestras manos exigir. Solicitar. Suena un poco más lindo que antes que exigir. Bueno, vamos a cuestiones de formato básicas. Hay más libertad. En el pasado se nos restringía a 3 tipografías posibles. Ahora se nos permite, suena feo decir permite, pero bueno, ustedes entenderán. Ahora están, bueno, permitidos es el término que usa la página de normas APA. Admitidos, dice. Bueno, Times New Roman 12, Calibri 11, Arial 11, Georgia 11, Computer Modern o Text 10 y Lucida Hans Unicode 10. Fuera de estas, no estaríamos dentro de las APA. Las últimas 2 parecen más chicas, pero tienen una contextura más robusta y son letras que se separan más las unas de las otras, así que equivalen, se equiparan. Bueno, los párrafos tienen que tener un doble espaciado, interlineado de 2 puntos o interlineado doble. Esto antes tenía una razón de ser, que era que el trabajo se imprimía y el docente tenía espacio para poder escribir entre las líneas y hacer correcciones. Hoy no lo encuentro, salvo que estemos hablando de trabajos que se imprimen, se presentan impresos también, y en ese caso, sí, todos con una virome somos más felices si hay un interlineado doble a si hubiera uno simple o de 1,5. En el caso de la versión impresa, sí que sirve el interlineado doble, ¿no? Bueno, la sangría, todos los párrafos deben tener sangrías al comienzo, ¿no? En la primera línea deben iniciar con una sangría de 0,5 pulgadas, que es la que está predeterminada por el procesador de texto que todos usamos cuando apretamos la tecla Tab, la de tabulación. Sangrías, fue esto. Luego viene el número de página. Superior derecho. Incluso la portada. Esto es algo que hasta el pasado, hasta el mismo procesador de texto,
por defecto nos decía que se excluye en la portada el número de página. Bueno, ahora la portada también debe tener número. Desde ahí ya empieza la página 1 y es arriba, esquina superior, derecha. Y el texto sin justificar. De todo lo leído hasta acá, es lo único que a mí visualmente no me satisface, pero ¿quién soy yo para andar opinando? Simplemente no hay que justificar. Estoy hablando de la alineación de párrafo, no a la izquierda, perdón, no centrado, justificado, no centrado ni justificado, sino alineado a la izquierda. Algunos le llaman versión de banderilla, de bandera. Ahora vamos a ver modelos y vamos a ver que, bueno, no sé, algunos que sean más puntillosos dirán, si no veo el renglón completo, la línea completa llena de palabras y letras, pareciera desprolijo, pareciera desportillado el texto. Bueno, así es. No vamos a ponernos a cuestionar. Acá se acata. Bueno, vamos a ver cómo conducirnos frente a la incorporación de palabras ajenas. Aquí es necesario retomar el concepto de honestidad intelectual y el concepto de que la intertextualidad, la transtextualidad, todas las formas de vincularnos con palabras ajenas, es un imperativo. Ningún trabajo académico puede contener únicamente palabras mías. Eso sería demasiado autorreferencial. También es muy autorreferencial citarse a sí mismo exclusivamente y no a otros. Dijimos que uno de los recursos argumentativos más valiosos es la cita de autoridad. Uno le da autoridad a alguien que haya escrito o hablado al respecto del tema en cuestión, así que para las citas, que pueden ser directas o pueden ser indirectas, como vimos en la paráfrasis, nos vamos a conducir siguiendo las siguientes reglas. Primero, hagamos una salvedad entre citas cortas y citas largas. Según la cantidad de palabras que contenga el fragmento que quiero incorporar en mi trabajo, deberé asumir ciertas condiciones formales. Cuando la cita es corta es porque tiene de 40 palabras hacia abajo. Tiene menos de 40 palabras. Uno debe transcribir exactamente lo que dice el texto original. Uno tiene que usar comillas. Y a eso hay que incluirlo en el mismo párrafo en el que yo venía escribiendo. Aquí hay ejemplos. Acá hay una subdivisión entre las citas cortas, parentéticas y las narrativas. La palabra parentética tiene que ver con que se coloca entre paréntesis toda la información de la fuente, ¿no? Vean el ejemplo, que es bastante ilustrativo y tiene que ver con nuestro ámbito de trabajo. Dice: como se puede notar, el tema de la educación ha sido abordado desde distintas perspectivas, mostrando connotaciones desde el punto de vista tecnocrático y también del humanista. Por ende, se afirma que, comillas, empiezo la cita, la educación como un sistema socialmente concebido es un sistema para humanizar al hombre, cierro comillas. A eso lo dijo un tal Gárate en el año 2000, en la página 100 de su libro X, que seguramente no, obligatoriamente lo debo tener como lista de referencias bibliográficas al final de mi trabajo, ¿no? Y sigue el párrafo diciendo, para analizar esta perspectiva desde el punto de vista bla, 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 bla. ¿Qué observamos aquí entonces? Que esta cita corta que fue incorporada tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 palabritas. Esta cita corta se incorporó entre comillas, se la hizo parte de mi párrafo, no usé dos puntos, sí usé comillas, y al momento de incorporar la fuente puse apellido, año y número de página separado por comas. Esto fue parentético, porque la información la puse entre paréntesis, todo juntito al final. El otro tipo de cita corta es el de la cita corta narrativa, muy similar a la anterior, solo que dice primero el nombre del autor y el año, viene la cita entre comillas y luego viene el número de página. Digamos, no es profundísima la diferencia,
pero es distinto. Observen el ejemplo. Bla, 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 punto y seguido. Según Gárate, año 2000 entre paréntesis, y ahí empieza la cita, la educación como un sistema socialmente concebido es un sistema para humanizar al hombre. Cierro comillas, página 100, entre paréntesis. Esta es una cita narrativa, es una cita corta narrativa, a diferencia de la otra que fue parentética. Citas cortas, entonces, en conclusión, se incorporan al párrafo en el que estoy hablando sobre tal o cual asunto. No se hace un punto y aparte, no se lo coloca abajo y separado. Ese es el criterio. Menos de 40 palabras, con comillas, y haciendo referencia al autor. Siempre blanqueando el autor. Bueno, ahora vamos a las citas largas. A diferencia de las anteriores, son aquellas que tienen más de 40 palabras. Sigue siendo un precepto la transcripción exacta del texto. Y debo hacer algo que es evitar comillas, no colocar comillas, y debo comenzar la cita en un nuevo renglón y con un margen un margen que será el mismo del de la sangría, 0,5 pulgadas, que es 1 centímetro 27. Entonces, apretando Tab, o bien, primero la escribo, luego la selecciono y la corro, se tabula hacia la derecha. Este ejemplo que ven, que es una cita en bloque o cita larga parentética, es bastante ilustrativo. Yo venía hablando sobre las aulas, bla, 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 y luego, punto y aparte, pongo palabras ajenas, no las pongo con cursiva, no las pongo con comillas, sino que las pongo debajo con un tabuladito de la misma medida de una sangría, y luego coloco, como en toda cita parentética, apellido, año y número de página. Ese ejemplo que estamos viendo no lo leo para no ser tan pesado, o para no ser más pesado. Entonces, vine hablando yo y luego habla otro. ¿Cómo supe que habló otro? Porque está en un párrafo aparte, tiene un tabulado especial y tiene la referencia completa ahí al lado. Al final quise decir. Gárate 2006, página 63. Si no me equivoco, hasta el año 2019 a esta se le llamaba modelo de referencia francesa, porque antes se estilaba que si yo hacía esto, de incorporar palabras ajenas, tenía que poner una nota al pie y en la nota al pie poner la fuente de la que provenía, toda completita con título de la obra, bla, 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 bla. Incluso si a ese autor yo lo volvía a citar, tenía que poner idem, ibidibem y el número de página. Bueno, este nuevo sistema de normas APA es bastante más sintético, más contracto, más compacto. Así que... Andrés, Sí, Juan. te molesto por lo siguiente. Bueno, primero acá en el chat estaban de alguna manera criticando a que no se justifica más, dicen que es espantoso. Y después Gino por ahí dice que le interesa saber cómo es que van los títulos de primer y segundo nivel, porque en la 7ª edición dice que cada palabra con mayúsculas, pero queda rarísimo. Los títulos. Uh-huh. Bien, ahí llegamos cuando hablemos de los apartes y de los subtítulos. Sí. Bien, sí, eso, sí. Y después, perdóname, Romina Iriel pregunta si no va con letra más chica. Lo citado me da la sensación de lo que vos estabas explicando, lo que está tabulado. Sí, sí. Que vaya con letra más chica, según la página de las normas APA, queda a criterio del usuario, no es obligatorio. Siempre que nos manejemos dentro de las tipografías recomendadas. Acá, en este caso, se nota que está con letra más chiquita, ¿no? Bueno, eso sí. No está dicho de forma expresa, por lo que uno puede tomarse esa libertad. El concepto de que queda feo, de que no es tan lindo, ya sea para los títulos en mayúscula, para la alineación a la izquierda, lamentablemente no depende de nosotros y uno tiene que asumir que, bueno, forma parte de la normativa del sistema. Pero tenemos márgenes de libertad si queremos decirle a los estudiantes, no, hagan todo justificado porque el sistema de banderilla es visualmente desagradable.
Así que en ese sentido hay libertades. Sí. Bien, y por último, Carolina pregunta cuál es la tecla Tab. No sé, yo estoy mirando acá mi computadora y es la que está arriba del mayús, digamos, la que activa la Sí. mayúscula. Sí, sí, la tecla Tab es la que tiene dos flechas que van en sentido inverso. Es una tecla que está debajo de escape, arriba del bloque de mayúsculas, y seguramente si probás en el procesador de texto, esa tecla es la que al texto que escribiste, te lo va a correr a la derecha por defecto. Y te lo va a correr 1,27 cm, porque así funciona Word. Está configurado así, a que te vaya corriendo 0,5 pulgadas. Creo que universalmente a Tab se lo conoce con una flecha en un sentido y una flecha en otro. O dice Tab o tiene esas dos flechas en sentido inverso. A la izquierda, arriba del bloque de mayúsculas. Bueno, algo más que les iba a decir sobre las citas largas. En este caso es una parentética. Y aquí viene una cita larga que es narrativa. O sea que nombré al autor antes y puse el año y la página después. Fíjense cómo al autor lo nombré en el marco de mi texto. Yo venía diciendo bla, 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 las reflexiones sobre el aula, punto y seguido. Para Gárate, la interpretación es clara y considera que, dos puntos, y ahí vienen las palabras de Gárate, sin cursivas, sin comillas, y simplemente cerré con un año y un número de página. Esto que estoy mostrando entonces es, a diferencia de la cita anterior, una en la que yo, no sé si lo percibieron, pero la palabra clara es del autor y es hasta valorativa, les diría. No está mal, pero algún docente lo puede llegar a cuestionar. Hay para todo. Hay docentes que son muy apegados a que a las fuentes se las tome y se las use de manera objetiva. Me refiero por lo que vi en los modelos, no porque tenga experiencia en esto, a los profesores de las ciencias duras que suelen querer separar las opiniones y los posicionamientos personales de lo que objetivamente es tal o cual cosa. Entonces, acá dice, para Gárate, la interpretación es clara y considera que clara es una palabra valorativa. Algún docente puede llegar a decir, bueno, eso es valorativo, vos tenés que incorporar las palabras ajenas sin ponerte a opinar. La opinión la vas a poder verter al momento de hacer tu conclusión, pero no en el marco teórico, supongan. ¿Vieron que hay docentes que quieren marcos teóricos? Bueno, en el marco teórico traten de evitar, yo digo traten de evitar y pareciera, soy muy falso porque es un defecto que tengo, que he tenido en los últimos años, que no puedo evitar usar adjetivos como ese o adverbios valorativos a lo largo de mis marcos teóricos, y es lo primero que mis profesores o tutores de tesis me han cuestionado porque se me escapa, no puedo dejar de hacerlo, y me lo marcan y me dicen que eso le quita objetividad al abordaje de la cuestión. Pero bueno, fue una digresión que solo porque apareció ese clara me permitía hacer. Pero observen el fenómeno. Se nombra al autor antes y luego vienen sus palabras, pero al autor lo nombro yo y lo incorporo yo en mi parrafito. Y luego vienen sus palabras. Año y número de página. Bien, estas fueron las citas largas. Ahora vienen las que nosotros conocimos y ejercitamos, y les diría que son las más sencillas, porque acá no tenemos mucho condicionante. Uno explica con sus propias palabras lo que otro dice, lo que otro escribió, supongo que son muchas páginas y yo lo traduzco en un párrafo, bueno, o parafraseo 2 párrafos en 2 párrafos. Bien, cuando yo hago citas indirectas o paráfrasis, debo ser fiel a la idea. Yo mantengo el significado original, en este caso hay una cuestión de honestidad y el docente debe confiar que el alumno está haciéndolo, y si desconfiamos, chequémoslo. Nos va a llevar algunos minutos, porque vamos a tener que ir a la fuente para ver si efectivamente esa paráfrasis que hizo el estudiante
es compatible y es comparable al texto original. Bueno, ahí está también nuestra función como alfabetizadores académicos, hacerle ver al estudiante que no puede hacerle decir a un autor lo que no dijo. Uno puede explicar con palabras propias conceptos ajenos, pero debe ser suficientemente cauto como para no distorsionarlas o no correrlas hacia cierto lugar que no es uno originalmente pensado. Las paráfrasis pueden llegar a ser polémicas porque, como dijimos, en español no hay sinónimos absolutos. No es lo mismo decir estudiante que joven. Hay otra connotación. No es lo mismo decir dificultades de aprendizaje que particularidades en la apropiación de saberes. No es exactamente lo mismo. Entonces, es objeto de impugnación o de cuestionamiento. Y si me lo cuestionan, deberé buscar otra forma de parafrasear. Así es la vida. Me someto a eso. Cuando yo estoy presentando un trabajo académico, me someto a que el corrector distinga aquello que va en contra de máximas académicas, como por ejemplo la de ser lo más preciso posible en el manejo de las fuentes. Es un asunto muy serio el manejo de las fuentes. Ya estuvimos viendo que roza el delito cuando uno no lo hace con seriedad. No estamos hablando de ponerle color, de poner letra más chica, más grande. Estamos hablando de tomar una obra de otro y adaptarla y hacerla propia y hasta mentir o deformarla. Así que aquello no es un asunto menor. Bueno, las paráfrasis pueden ser también parentéticas o narrativas, dependiendo de cómo las plantee. Las parentéticas son las que tienen entre paréntesis el apellido del autor y el año, y las narrativas son aquellas en las que entre paréntesis únicamente está el año. Yo al apellido del autor lo incluí en mi párrafo, como dice ahí, para Jiménez Salazar, entre paréntesis el año, la cultura de la información, bla, 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 bla. Así que es menor la diferencia, pero lo que se recomienda, en la página de las normas, lo recomiendan es que uno sea consecuente consigo mismo y si usa en un trabajo académico todas citas indirectas o directas parentéticas, que todas sean parentéticas y no irme echando con algunas narrativas, algunas parentéticas. Así que siéntanse libres, pero sean coherentes y mantengan, si eligen una, sean fieles a esa elección. Personalmente prefiero las narrativas porque le dan más fluidez a la lectura del texto y incorporan el autor en mi boca. Soy yo el que dice que otro lo escribió. Así que las narrativas le dan fluidez al texto. En última instancia, leí dos críticos que coincidían en esta versión, en este criterio. Las nuevas normas APA tienen como intención darle más fluidez a la lectura de un trabajo académico, algo que antes no sucedía. Hasta el 2019, un trabajo académico tenía 7 notas al pie por página. Bueno, 7 por ahí exagero un poco, pero 2 o 3 por página, y eso hacía muy entrecortada la lectura. Hacía que yo tuviera que ir leyendo, mirando para abajo, vuelvo a leer, leo, vuelvo a ver para abajo, vuelvo a leer, y eso entrecorta, distrae, confunde. Así que debo decir que este sistema de que todo esté puesto en el texto y que casi se prescinda de las notas al pie, dije casi, porque en un momento veremos que algunas son admisibles. Es algo que le da más dinamismo a la lectura, hace más ágil el consumo de un texto académico. Bien, señores, me interesa lo siguiente, en cuanto a referencias. Se solía hablar antes de bibliografía consultada. Yo creo que más de uno de los que está aquí presentes ha presentado trabajos y en las últimas páginas incorpora la bibliografía que consultó bajo el título Bibliografía consultada. Bueno, eso es algo que ya no se hace más porque hay una
premisa en las nuevas normas APA que dice que solamente se hace referencia bibliográfica de los textos citados. Lo dije acá. Según el manual de las normas APA, solo se genera una referencia, es decir, en la bibliografía del final solamente se nombran los libros que fueron citados en la obra. Si no se cita al autor, no se lo pone como referencia. No puede existir cita sin referencia, ni referencia sin cita, lógicamente, ¿no? Pero por lo pronto es importantísimo esto que les acabo de decir. Antes, hagan un poco de mea culpa, no lo tienen que decir, háganlo internamente. ¿Han engordado bibliografías consultadas en el pasado solo para que los profesores vieran que ustedes leyeron muchos libros y consultaron muchas páginas? Para darle más aires de academicismo al trabajo, para mostrar que es un trabajo logrado gracias a mucha lectura. Bueno, yo creo que dejo 5 segundos para que cada quien haga su propia autoevaluación. 5, 4, 3, 2, 1. Andrés, Sí. aprovecho Sí, Juan. mientras siguen con el mea culpa. Sí. Se comunicó Daniel conmigo hace un ratito. Les voy a escribir un chat a los cursantes para que estén atentos del mensaje de él. Bueno, adelante, claro que sí. Bueno, así que les estaba diciendo recién que antes uno podía engordar la lista de bibliografía consultada con obras que apenas tocó. Apenas el libro pasó por mi escritorio, ya lo pongo en la tesis porque la hace más completa. Bueno, hoy es objeto de corrección y de tachar si uno ve que en las referencias del final del trabajo se nombra libros que no fueron citados. Si no se cita, no se referencia. Recuerden eso. Si no se cita al autor, no elaboren la referencia porque eso no es, no corresponde. Así que diferenciemos la palabra bibliografía de referencia y, por supuesto, no le llamemos bibliografía consultada a lo que va al final. Lo que va al final es referencias bibliográficas. Ya no se le llama más bibliografía consultada, porque sería como muy amplio. ¿Cómo comprueba la correctora de la tesis o de la monografía, o cómo comprobamos nosotros que el estudiante consultó esos 19 libros? Seguro que me van a decir, en una defensa posterior se le hace preguntas. Bueno, sí, pero la idea no es andar haciendo caza de mentirosos, sino anticiparles que no es necesario mentir. Es preferible un listado de 7 referencias y no de 37 con 20 falaces. Bueno. Sobre esas referencias del final, el listado de las fuentes citadas debe ser alfabético. Ahora vamos a ver los formatos específicos, los raros, ¿no? Los que tienen que ver con páginas web, con publicaciones, pero tienen que estar en orden alfabético por apellido de la A a la Z. En el caso de coincidencia del mismo autor o de varias obras del mismo autor, la segunda será la que tiene no el año más antiguo o más nuevo, sino el título de la obra con la letra con A, con B, con C y no con R, S, Z. Entonces, es orden alfabético de apellido y en el caso de que empaten, orden alfabético de título, no orden cronológico. Eso hasta el 19 era distinto. Bueno, que no se usen viñetas ni numeraciones. Eso antes también se hacía. Asterisco, escribo la referencia, enter, y se convirtió en una viñeta. Bueno, no. Tampoco con guiones, con nada. Directamente la referencia bibliográfica sin ningún tipo de viñeta o numeración. Párrafos franceses o sangría francesa. A esto lo muestro porque creo que no estamos habituados. Por ahí me equivoco y hablo por lo que pasa por mis ojos en las escuelas donde trabajo.
en los institutos donde trabajo. Esta es la sangría francesa. Es una sangría, creo que en Argentina se le llama sangría de segunda línea, que es no aplicar sangría a la primera línea, sino a la segunda sería. Así que, fíjense el título, referencias bibliográficas, no dice bibliografía consultada, y la bibliografía, perdón, y la sangría está aplicada abajo. Todo esto está en el procesador de texto en formato párrafo. Uno puede darle a la sangría francesa, uno puede darle a las citas, perdón, a las referencias bibliográficas, sangría francesa muy fácilmente. Se selecciona y se la elige dentro de las opciones. Así que, a diferencia de lo que nos dice el sentido común, la sangría no va en la primera línea, sino en la segunda. Y tiene razón de ser. Si ustedes se ponen a pensar, es mucho más visual esto. Yo acá veo apellidos. Antes, no. Antes el apellido quedaba corrido hacia adentro. Yo sé que pueden estar pensando algunos, en el fondo, qué tonterías todas estas, pero son tonterías necesarias. Son convenciones necesarias y no podemos eludirlas. Por eso, disculpen que me detenga, pero así funciona el sistema. Bueno, el hipervínculo que esté activo es lo que se recomienda, ya lo dijimos, y se permiten las direcciones acortadas. Bueno, vamos a los tipos de publicaciones que yo puedo incluir en mis referencias del final. Acá vamos a diferenciar siempre, en las próximas pantallas, referencia de cita. Referencia vendría a ser lo que va al final. En lo que antes se llamaba bibliografía consultada, bueno, ahora se llama referencias bibliográficas. Bueno, y lo que figura debajo es la cita, ya sea parentética o narrativa, que a lo largo del trabajo voy incorporando. A lo largo del trabajo se lo hace así, bien contracto, el sistema cortito. Entonces, un libro se referencia de esta forma. Apellido o apellidos, en el caso de estos señores, son coordinadores, no son autores expresos, por eso se lo aclara. Entre paréntesis, el año de edición que no significa de publicación, ni de impresión, ni de escritura. Algunos hasta se ponen a googlear ¿cuándo lo escribió? Bueno, no importa cuándo lo escribió. Se editó por esa editorial llamada Instituto Educativo del Noreste, se editó en el 2019, ese es el año. Y el título consignado inmediatamente después. Y luego la editorial, no el lugar de edición. Y en la cita, como dijimos hace un rato, et al, porque hay más de un autor, y entre paréntesis el año para las parentéticas y para las narrativas, todo junto. Sigo con artículos de revistas científicas que tengan URL, es decir, que provengan de Internet, que no sean artículos que llegaron a mis manos, sino que llegaron a mi pantalla. Se ponen los apellidos, perdón, el apellido, la inicial del nombre, el apellido, la inicial del nombre. El uso de la I no es indispensable, se puede reemplazar por un punto y coma. ¿Vieron el simbolito? No sé si se ve mi cursor, desconozco. Bueno, luego de Cabral B se puede poner punto y coma, y Martínez Rocha, en lugar de poner el símbolo que es más del hemisferio norte que nuestro. Bueno, luego el año entre paréntesis, el título del artículo de la revista, y ahí los datos. ¿Cómo se llama la revista? Se llama Códices. Es la edición 12, es la segunda tirada, es la página 79, bla, 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 y luego la dirección, la URL. Como es una página seria, como es una publicación, como no se alteran las publicaciones científicas, no es necesario que le hubiera puesto las fechas de consulta o la fecha de consulta. Iba a ser una salvedad que hace un rato vino a mi mente y ahora volvió, que es
acerca de la fecha de consulta. Puede ser muy tonto el comentario, pero lo digo. Intenten, si son autores del trabajo, que la fecha de consulta sea consistente, sea real. Y segundo, que sea más o menos consistente con el proceso del trabajo. Si alguien de ustedes ha monitoreado trabajos a lo largo de varios meses y luego los corrige y los hace defender, ustedes han ido comprobando que entre abril y septiembre se fue haciendo ese trabajo. La fecha de consulta de esa web debe estar comprendida en ese lapso. Si no sucede eso, es para desconfiar. O bien puede pasar lo siguiente, me encontré con eso hace un par de años. Una estudiante a todas las páginas de internet que incluyó en su marco teórico, las visitó el mismo día. Entonces, sin ánimos de juzgar, porque quién soy para hacerlo, pero qué raro que haya podido hacer más de 20 páginas de marco teórico citando fuentes y fuentes y fuentes un mismo día. Se puede hacer, no digo que uno no puede invertir de 8 de la mañana a 8 de la noche de corrido, leído, parafraseado, masticado, copiado, pegado, entrecomillado, tabulado, con cita parentética, con asterisco. No lo niego que pueda suceder, pero es un poquito digno de desconfianza que la fecha de consulta de los recursos online coincidan. Así que mejor si están dispersos en el tiempo que llevó el proceso de la tesis. Si son de años anteriores, uno dirá, hey, ¿con quién lo hizo? Así que presten atención a las fechas de consulta, que a veces nos llevamos lindas sorpresas. Bueno, y lindas no son lindas las sorpresas cuando hay una mentira detrás. Y bueno, en cuanto a la cita, seguimos con el mismo sistema. Según sea la cita parentética o narrativa, apellido, año y página. Perfecto. Vamos ahora a los reportes que vienen de gobiernos o que vienen de organizaciones, de ONGs. Todo eso viene de una página web, está el HTTP puesto, y en ese caso no hay un autor, porque salvo que la agencia gubernamental o la ONG a ese informe se lo adjudique a un director de no sé qué, o a un gerente, o a un investigador particular. Caso contrario, en general son artículos que no tienen autor, en consecuencia, la referencia bibliográfica comienza con el título del artículo. El título del artículo comienza con L. La suerte hará, entonces, que esto, en la lista de referencias del final de la tesis, o del trabajo académico, se ubique luego de la J y antes de la M. Bueno, sucedió. No hay autor, no hay inicial de apellido de autor. Está el nombre de la obra, perdón, del artículo o del reporte, está el año en que se editó, en que se publicó, quise decir. Esto no se edita, se publica. ¿Y qué es? Es un informe de bla, 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 publicado en esa página. Como es un PDF, es difícil que se modifique. Uno no es que desconfíe de las agencias gubernamentales. En este caso es un PDF, no es necesario poner fecha de consulta. E incluso, bueno, no es necesario. Uno confía. Bueno, seguimos. Sesiones y presentaciones de congresos. Una ponencia de un congreso que uno recopiló de internet o que uno presenció y lo quiere citar, bueno, en este caso la referencia que va al final del trabajo incluye el apellido o los apellidos del autor. Este es un doble apellido, es una persona. Y fíjense que por ser ponencia, por ser una sesión de un congreso, tuvo fecha y tuvo año. Por eso aclaramos no solo el año, sino el día y el mes. Y como el congreso se dio en 2 días, pongo 14-15. ¿Cómo se tituló la conferencia? Acceso a Internet para comunidades indígenas marginadas, estrategias para la inclusión social a partir de las bibliotecas y Wikipedia. Seguimos creando enlaces, librarians as educators, impacting the bla, 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 bla.
Ese fue el nombre, esto último, es el nombre del congreso que se hizo en San Diego, en la Biblioteca de San Diego, en California, Estados Unidos. Andrés, Escuché un ruido y eso significa que alguien escribió o dijo algo. Sí, Juan. Carolina quiere hablar. Sí, por favor. Adelante, Carolina. Todos y todas, ¿cómo les va? No, Andrés, yo siempre tengo, en el ejemplo anterior, cuando se trata de publicaciones que tienen eso, que son agentes gubernamentales, esta forma también es válida para cuando citamos, por ejemplo, el diseño curricular que tiene un Sí. autor institucional. ¿Usamos la misma forma? Ciertamente, ¿Sí? ciertamente. Ah, Sí, bien. sí, sí, sí. Buena pregunta porque nos sucede con frecuencia. Antes, gracias por la pregunta, porque no está considerado por las normas APA y es algo que nosotros hacemos cada 2x3 en nuestras planificaciones, en todos lados. Antes se solía poner la entidad de la que proviene el informe. Por ejemplo, Gobierno de Entre Ríos o Consejo General de Educación. En realidad hay que poner el título del informe según las nuevas normas APA y luego indicar de dónde proviene. Sí, sí, sí. Eso aplica para la documentación oficial cuando no tiene autor. Acuérdense que en general los diseños curriculares que mencionaste y cualquier documento emanado por el CGE no tiene autor, aunque en la segunda o tercera página, son la contraportada o la portada, sí, segunda o tercera página, aparece la nómina desde Bordet para abajo de todos los responsables de la gestión política que dio lugar a ese documento. Vieron que siempre termina, que siempre están los nombres de las autoridades incluidas del Consejo General de Educación, pero es por el título por donde se comienza desde hace 2 años. Buena pregunta, gracias. Sí, por favor, cada inquietud que surja en relación a esto llevado a Entre Ríos y a nuestras bibliografías, por favor, socialícenlas. Bien, recién dimos el ejemplo de una ponencia. En un simposio pasa lo mismo. Autores, el día del simposio o los días, cómo se llamó la conferencia y cita corta no, la parentética o la narrativa cuando se usa durante el texto. Disertaciones de tesis que llegaron a mí por alguna otra vía que nos haya sido presencial. Bueno, mismo sistema, prácticamente es el mismo. Pero vamos a algo que no figuraba antes y que convengamos que es para nosotros un desafío, porque un podcast, un seminario web, un álbum de una canción, una obra de arte, un cuadro, un video en línea, una fotografía, una serie de televisión, una película. Bueno, ¿quién es el autor de estas obras? De una película es el director, no es el productor. El productor es el que puso el dinero. El director es el que se arremangó durante meses para que tenga lugar la película. De la serie de televisión son los productores ejecutivos, no es el director, porque a veces son muchos. De un episodio de serie de TV es el guionista y director del episodio. De un podcast es el anfitrión o el productor ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para saber por dónde empezamos. Y sobre medios audiovisuales, doy el ejemplo de la película para no irnos hacia todos estos casos porque terminaríamos pasado mañana. Doy el ejemplo de una película, la película Tiburón de Steven Spielberg. Se le coloca el apellido, coma, la inicial del nombre, se aclara que es el director por las dudas, y luego entre paréntesis el año, el título de la película, se aclara qué género es, si es película, si es serie, si es lo que fuere, y luego la Universal Pictures, que es el... Uy, no me sale laboratorio, el estudio cinematográfico. El siguiente ejemplo es El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey,
que aparece en una versión en DVD, bla, bla, bla. Bueno, comencé con el apellido e inicial del director, el año, el título y también el sello cinematográfico. Hago una aclaración aquí. Si están usando fuentes que no están en español, que están en otro idioma, en algunos casos conviene preguntarle al profesor si no prefiere una traducción. Y en tal caso, háganlo para adaptarse al criterio del corrector, porque puede ser un poco antipático incluir fuentes en otro idioma cuando el profesor no lo maneja, así que cerciórense preguntando. Como todos estos trabajos de los que hemos hablado, las ponencias, bueno, las ponencias no precisamente, pero una tesis, una monografía, una tesina, un ensayo, un trabajo de investigación, todo requiere de monitoreo previo. Hagan preguntas. Ustedes cerciórense antes de tomar malas decisiones de ir haciendo bien las cosas. Pregunten, que no estará de más, y en todo caso redirigen lo que venían haciendo. Algo que se usa mucho, al menos lo he visto entre mis estudiantes los últimos años, es que hagan referencias de charlas TED, porque hay tantas y tan interesantes. ¿Cómo se las referencia? Se aclara inicialmente qué TED es. Si es un TED Madrid, un TED Buenos Aires, un TED Concordia. Luego se aclara el año y la fecha en que se celebró esa conferencia. Luego el apellido, el nombre y el apellido de quien dio la conferencia. ¿Cómo se tituló la conferencia? No en cursivas, así nomás. ¿Cómo reducir la brecha de género en las STEM? Se aclara que lo consumí vía video, que no fui al salón donde se dio la charla, y coloco la URL en cuestión. Como es una charla, no sufre modificaciones. A ver, estoy pensando si no sufre modificaciones. Estoy pensando a ver si le ponemos fecha de consulta. Hubo una, no sé si se acuerdan, una polémica hace un par de años de una canadiense que dio una charla TED en la que hacía apología del sexo no consentido con menores. Es una charla muy famosa, tuvo muchísimas reproducciones porque se la cuestionó mucho, y es impresionante cómo ella, con una batería argumental, si alguien sabe del tema, por favor, tome la palabra y amplíe o corríjame. Son varios minutos, bueno, 15, 20, pero se la ingenia esta señora, esta chica, con argumentos muy bien pensados para hacerle ver al auditorio que no siempre está mal tener sexo con menores. Es muy polémico el contenido, y esa charla sé que tuvo en algunos países del mundo, se imaginarán cuáles, momentos en los que se cortó ciertos lapsos, se cortaron ciertos lapsos. Así que no descarto que si el tema es polémico, pongan la fecha de consulta por las dudas, por si hubo alguna mano negra gubernamental que quitó algún fragmento. Bueno, y el otro ejemplo de una charla TED tiene otro formato. Fíjense la diferencia. En el primero, el nombre de la conferencista está puesto más tarde. En el segundo, comienza con el nombre de la conferencista. Según la página, bueno, ahora no lo voy a abrir de nuevo porque me va a costar llegar a esa solapa. Según la página, tengo la opción de optar por uno o por otro. Darle prioridad al lugar donde se hizo la charla TED o darle prioridad al apellido de la conferencista. En el enlace que leí, los ejemplos están en inglés y todos tienen este formato. Primero el apellido y después todo, primero el apellido y después todo lo demás. Cuando vi el mismo asunto, que es cómo se referencia una charla TED para las APA 2020, me encuentro con que primero se pone el lugar y luego el nombre. Así que asumo que es una cuestión de lenguas y de elecciones dialectales. En ciertas zonas
y según el idioma se prefiere un formato u otro. Eso no está claro en el manual, o mejor dicho, el manual dice que primero tiene que ir el apellido, pero lo que circula en español es el apellido más tarde. Así que siéntanse libres, señores. Vamos con un tweet. Ustedes dirán, ¿un tweet es necesario? Bueno, ha habido tweets tan trascendentes en los últimos tiempos y tan de personas relevantes para la historia de la humanidad o de personas relevantes en materia de epistemológica, de educación, así que no deja de ser una buena fuente de información. En este caso, ¿cómo se referencia un tweet? Mencionando la cuenta, que en este caso es la cuenta del Ministerio de Salud, el arroba o como la encuentro en la red social del pajarito es MinHealthNZ, y luego esta es una página de Nueva Zelanda, es una cuenta de Twitter de Nueva Zelanda. El Ministerio de Salud en el 2017, el 3 de abril, hizo una publicación, un tweet sobre la fiebre tifoidea, y yo lo incorporé en mi trabajo. Bueno, la referencia debería ser esta, con enlace y todo. Ayúdeme a alguien que maneje más Twitter. ¿Se puede editar un tweet del pasado? ¿O borrar? Si alguien sabe, desásneme, por favor. Ahora sí, dice Milena. Ah, bueno, con más razón, pongamos fecha de consulta entonces. Yo tenía entendido que se podían borrar. No, estoy diciendo mal. ¿Vieron que hay tweets de hace algunos años de ciertos políticos que los condenan? Ah, sí, se pueden borrar. Sucede que hay gente astutísima que hace capturas en su momento y se las guarda. Y cuando conviene, las sacan a relucir. Así que se puede borrar. No sé si editar, pero si Milena lo dice, le creo. Así Sí, que dice aquí, lo especifica, dice, hace unas semanas se habilitó la edición de tweets viejos. bueno, gracias Milena por el dato. Mucha más atención y cuidado tenemos que tener, porque ahí sí que se puede cambiar lo que dije en el pasado. Lo puedo alterar, puedo dejar de ser racista, xenófobo. ¿Se acuerdan cuántas personas en los últimos años se han cancelado, entre comillas, por haber escrito tweets racistas? ¿Se acuerdan los rugbyers de no sé qué selección? ¿Se acuerdan algunos famosos, algunos De la periodistas? nuestra. Un par de políticos. ¿Quién más, Juan? No, te digo que eran rugbyers de la selección argentina. De la selección argentina, ciertamente, sí, que habían hablado de sus empleadas domésticas, algo así. Después, también de políticos que han cuestionado al gobierno del momento y ahora están formando parte de la misma coalición de gobierno. Así que el tuit es bastante, es como una página de un diario personal y sí, es delicado ese recurso. Así que a tener cuidado con el tweet, y no deja de ser una fuente de información. Por eso está incluido en las normas APA. Bueno, ¿qué hacemos con una página web? Uno a veces consulta una página web que tiene un autor. Cuando tiene autor, se le pone el nombre del autor, y cuando no, a ver si tengo la del autor, bueno, esta es la de noticias. Cuando no, se pone el nombre de la página, CETIS institucional, y cuándo la consulté, porque esa página pudo haber cambiado de fisonomía, pudo haber cambiado de editor, de webmaster, de contenido, pudo haberse ido a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba, abajo. El artículo que leí, titulado bla, 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 y la URL completa. Las web de noticias, ese es un ejemplo de una página web que está en un sitio web de noticias. En general se opta por, a esto lo rechequé porque me pareció raro que se llame, que se coloque el nombre del medio tan tarde. Aristegui Noticias vendría a ser el noticiero. Bueno, redacción así se llama la página web. Se la consultó el 15 de diciembre del 2020
El artículo es simulacro de vacunación, aplicación de dosis anti-COVID y está dentro de la solapa Aristegui Noticias, que es un noticiero que coincide con un noticiero también. Pero, bueno, se empieza por el nombre no de la agencia, sino del programa en cuestión. Y luego la página completa, el URL completo. Bien. Ahora nos detenemos en 3 asuntos que no son menores y que me parece que pueden llegar a ser objeto de discusión. Primero, la cuestión de género está presente en todos lados y lo sabemos, y creo que en todas nuestras aulas se ha planteado en algún momento el lenguaje inclusivo y todo lo que eso trae consigo. Cuando nos remitimos a qué recomiendan las normas APA, nos encontramos con que la política de género de las normas APA, como ya lo dicen desde la primera, a ver si la encuentro, bueno, ¿se acuerdan que vimos que la presentación de las normas APA era APA Style? La presentación de la página ya es inclusiva en esencia, ¿no? Incluso, de hecho, usan la palabra inclusión ya desde la portada. Bueno, cuando uno entra a la solapa de género, se encuentra con muchas referencias al asunto del género, al género en oposición al sexo, a la identidad de género, a cómo se reporta el género, a todas las disidencias y a la gente que no está conforme con su género y prefiere otros tipos de nombramientos, a la asignación sexual cuando ésta no coincide con la biológica y principalmente, y es lo que nos interesa, al género y a los sustantivos que se usan, porque estos son los que pueden traernos problemas. Entonces, como esperan las normas APA, van a ser más papistas que el Papa. Entonces, si tienen la bandera de la inclusión, nos van a llevar hacia ese sector. Como las normas APA provienen de Estados Unidos y en Estados Unidos no hay morfemas de género, no hay A y O para terminación de palabras, no sería problema, no sería tan problemático como en español. Bueno, esta recomendación que hace la página, que la pinté en amarillo, es bastante elocuente. Dice que para referir a todos los seres humanos, es una recomendación, pero basta como para muestra, basta un botón. Dice que para referir a todos los seres humanos, usemos el término gente, personas, en lugar de hombres o humanidad, para ser más inclusivos. Y que evitemos las terminaciones de género o las referencias explícitas de género como hombre para referirse, por ejemplo, a un agente de policía. Que no digamos policeman, sino police officer. Oficial de policía es más inclusivo que policía. En inglés se dice policeman y ya incluye la palabra hombre policía, aunque haya mujeres policías. Así que observaron, ¿no? Se nos invita a decir gente y personas y también individuos, pero bueno, en inglés individuals no tiene género, en español sí, por eso lo quité de la traducción. El criterio de las normas APA, léanlo después completo, les voy a pasar al enlace, ya lo tienen, pero ahí está lo no binario, etcétera. Hay muchas preferencias, hay ejemplos de lo problemático, de cómo se pueden evitar situaciones problemáticas, de qué pasa con los casos de personas que se autoperciben de otro género. Bueno, pasémoslo en limpio, si no nos detenemos tanto en esto. La cuestión de género la zanjamos de la siguiente forma. Porque lo dicen las normas APA, si el nombre del autor es masculino y no puede ser femenino, como un Pedro, como un Roberto, podemos, a lo largo de mi trabajo, llamarle el autor expresa que, y no tengo que tener temor por eso. Si el nombre de la persona en cuestión es femenino, mismo sistema. Si el nombre es ambiguo
y a mí no me consta que esa persona se identifique con ese nombre y que se identifique como hombre o como mujer, es necesario decir, apelar a palabras neutras que no me encasillen ante una elección binaria del género. En tal caso podría decir como se expresa, y ahí pongo el nombre, y ahí no le tengo que poner apelativos, ni nombre, ni doctor, ni doctora, ni autor, ni autora. Así que la recomendación de las normas APA es respetar el género que nos dice el nombre. Y si sabemos que se trata de una persona que se autopercibe distinto de lo que su nombre indica, porque eso es público, o porque la conocemos, o porque lo dijo en entrevistas, que actuemos en consecuencia y que la llamemos en femenino a esa persona, a pesar de que su nombre sea masculino, aún porque no lo cambió por lo que fuere. Así que la cuestión de género la zanjamos teniendo precauciones. No voy a introducirme en el tema de la cuestión de género, porque eso nos llevaría muchas horas, pero debo decirles que si nos estamos ciñendo todos nosotros en esta conversación a las normas de un sistema simpático o antipático, pero que viene de arriba, también debemos ser consecuentes y ceñirnos a un sistema, en este caso el español, que es un sistema lingüístico, que también tiene sus normas, y las normas de este sistema hasta hoy, hasta el 2022, son estas, de llamarle simpático, de llamarle a un grupo de personas alumnos, aunque haya 2 chicas en ese grupo. Entonces, el uso de la E inclusiva no está aún pautado por la Real Academia, y en el caso de que lo permitamos o hasta lo incentivemos como docentes, bueno, somos libres de hacerlo, pero sepamos a conciencia que estamos moviéndonos fuera de un sistema. Y si nuestra intención es formar alumnos críticos y que sepan que pueden cuestionar al sistema, adelante. Pero por lo pronto, en el mundo académico esto no suele estar bien visto, pero el mundo académico lo hacemos nosotros. Si ustedes lo ven bien y lo quieren exigir, adelante. Si tienen directivos en sus instituciones que a esto lo pautan, sabrán ustedes cómo actuar. Si peticionan ante las autoridades y patalean un poco, o si bajan la cabeza y resignan sus principios un par de años más hasta que el asunto tome las dimensiones que puede llegar a tomar, hasta que se modifique profundamente la morfología española. Hasta que eso no suceda, a seguir cumpliendo con las normas que para eso existan. Bien. Siguiente asunto. Este fue muy polémico, así que lo dejo ahí nomás, antes de que salten ciertas personas. ¿Para qué usar o no usar notas al pie? Vamos a algunos ejemplos, porque a veces la nota al pie hoy pasó de moda, antes se usaba mucho, o hasta en exceso, les diría. Acá tengo modelos. Fíjense este ejemplo, a ver si lo llegan a percibir. Este ejemplo que están visualizando de una tesis doctoral del año 2014, creo, estaba llena de notas al pie. Observen, en la página 200 ya había 829 notas al pie. ¿Por qué? Porque en esa época todavía las referencias bibliográficas se hacían como nota al pie. Eso es parte del pasado. ¿Qué es parte del presente? Este ejemplo que están viendo. Que la nota al pie sirva para hacer una consideración, para hacer una aclaración. Se nombró al pasar a Dora Barranco en esta tesis, y como escaparía del objeto de la tesis concentrarse en esta feminista, como nota al pie se aclara que ella intervino en el debate, que dijo tal cosa, y hasta hay un enlace a un video de YouTube para que uno amplíe. O sea que, como ampliatorias, las notas al pie siguen siendo recomendables. Como ampliatorias, pero no abusemos. No abusemos, porque vamos a caer en la lógica que
en las décadas del 40, 50, 60 predominaba, y los desafío a que busquen libros de esas épocas, libros de estudio, y van a ver que el aparato crítico, así se le llamaba a los conjuntos de notas al pie, era casi de media página o más de media página. Había tanta nota al pie que el texto principal terminaba siendo reducido. Entonces, mi recomendación personal es, lo dicen las normas APA y lo refuerzo, echen mano de ellas en caso de que quieran hacer aclaraciones o quieran sugerir obras o videos complementarios de un tema que se pasó muy por alto. Solo para eso. O bien para aclarar el concepto de una palabra muy rara o una etimología muy esclarecedora. Para eso se usa mucho. Lo vi en un par de tesis nuevas. Una etimología que realmente aporte, como nota al pie, puede quedar bien. Y el otro asunto es esto, a ver si tengo otro ejemplo. No. El otro ejemplo, el otro asunto sobre el que quería que charláramos, dejo de compartir, veo un poco de personas. El otro asunto tiene que ver con asumir y entender que todo esto que estamos conversando no solo tiene que ser un aprendizaje para nuestras prácticas como docentes, que lo tengamos que aprender y luego exigir, sino que sería muy bueno, y es el objetivo de este módulo, que lo incorporemos como contenido y que sepamos que contribuimos a la alfabetización académica de nuestros estudiantes en la medida que los preparamos para usar bien, responsablemente y a conciencia las normas que provienen de este sistema. Entonces, si son titulares de una materia X específica o de la materia que fuere, y tienen que dedicarle 1, 2, 3, 4 clases a las normas APA, y tienen que dedicarle muchos minutos de sus consultas y monitoreos de trabajos solamente a cuestiones formales, no sientan que eso es triste, no se apenen, no crean que están perdiendo el tiempo. Es parte de nuestra tarea. Es parte de la tarea de un profesor de historia, si ve que la redacción es inconsistente o no está tan bien, o tiene que mejorarse, detenerse en las formas. Las formas importan. Si no importaran, no estaríamos hablando de esto. Así que reitero la importancia de que concibamos que la didáctica de la alfabetización académica incluye dedicarle tiempo a las normas APA, no quitarles el cuerpo y no pretender que los estudiantes lo vayan a aprender, a incorporar y a afianzar solos, únicamente leyendo de internet o viendo tutoriales. Para eso estamos nosotros, si somos los docentes. ¿Por qué renunciar a algo? Tenemos que enseñar a manejar el sistema. Es nuestra obligación. Aunque sea un tema, como vieron recién, monótono, no muy dinámico. Bueno, busquen la manera, sintetícenlo en un apunte, en 4 carillas con letra chiquita, que sean bien ejemplificadoras, como las pantallas de recién que pretendieron serlo. Busquen la manera, pero acerquen al estudiante a este sistema. Digo acerquen porque, seamos sinceros, en el secundario no siempre se los familiariza con las normas APA, y a veces somos los alfabetizadores de los primeros años de los estudios superiores los que tenemos la responsabilidad de mostrarles este universo de convenciones académicas. Sí, son convenciones. Lo convinieron psicólogos y luego lo terminaron de afianzar todas las instituciones del mundo, o la mayoría. Entonces, tomémonos el tiempo, seamos pacientes, que estamos ayudando a alfabetizar de esta forma también. Así que me permito hacer esa digresión solo para que sepan que las normas APA también nos corresponden como formadores de los estudios superiores, no como instrumentos, sino a veces como objeto de estudio. Y si lo hace más de un profesor, no está de más. A lo sumo, cuando venga el tercer profesor a querer enseñar normas APA, el estudiantado le va a decir,
Y ya está, ya estuvimos con 2 profesores reflexionando sobre el tema. Bien. Bien, señores, sobre normas APA. A ver si en un par de ejemplos les muestro el buen uso de las normas APA, porque a veces buenos usos inspiran. Acá, por ejemplo, encontré que una tesis presentada después del 2020, muy buena, muy bien calificada, con summa cum laude, cumplió con casi todas las normas APA, excepto que en esta cita larga que están viendo, puso comillas y no debió haber puesto comillas. Las comillas se usan para las citas cortas. O sea que acá metió la pata la tesista. Y no se dio cuenta el corrector, o se dio cuenta y no le quiso bajar la nota por eso. Tampoco le vamos a poner un 9 por haberse olvidado las comillas en una cita larga. Perdón, por haber puesto comillas cuando no correspondían. ¿Qué otro caso tengo para contarles? De malos usos también, porque es lindo inspirarse en lo que no hay que hacer. En la página 577 de esta tesis, creo que lo puedo escribir acá. 577, tenemos en la bibliografía, tenemos una elección, tenemos el título Bibliografía General. Esta persona la pifió desde el minuto 0. Y fíjense lo que hizo. Con la letra A tiene una carilla, 2 carillas, 3 carillas, 4 carillas, 4 carillas y media. ¿Ustedes pueden creer realmente que esta persona haya consumido todas estas fuentes? Está bien, es una tesis doctoral. Bueno, la respuesta es no. Esta persona lo que hizo fue todo el libro que pasó, o todo recurso que pasó frente a sus ojos, lo incorporó en la bibliografía para impresionar al profesor. Eso es lo que no hay que hacer, según las normas APA. Si no se cita, no se referencia. Otro error de esta misma chica o señora es, en esta página, al número de página lo puso como nota al pie y lo puso abajo, no arriba a la derecha. Y otra cosa que hizo es no usar sangrías. No sé si lo perciben, pero esta persona no usó sangrías. Acá tuvo que haber usado una sangría. Acá tuvo que haber usado sangría. La sangría es con o sin APA. Para cualquier texto que se escriba, es necesaria. La sangría indica el inicio de un nuevo párrafo. O sea que es cuestionable, ¿eh? Seguimos con la misma señora, con todo el respeto que nos asiste. En este caso, nos vamos a la página 76 para ver otra pifiada de la mujer en cuestión. Acá. Dice, sin embargo, viene citando a un autor X, dice, sin embargo, el reconocimiento que ordena aceptar que, y en cursivas pone, antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real, bla, bla, bla. Esto que sucedió acá, que está en cursiva, no es de ella. Ella lo copió de algún lado. Y sin embargo, a eso no lo está blanqueando. Digamos, lo blanquea a medias. Lo puso en cursiva porque lo dijo otro, pero no lo referenció apropiadamente. Es una cita que quedó a medias. Entonces, primero que no tiene que usar cursivas. Si es cita corta, como es el caso, tiene que usar comillas. Y segundo, que tuvo que haber puesto el autor. Así que, otro tirón de oreja para la chica. En el 5 tenía para mostrarles, ya les mostré esto, en el 6 tenía para mostrarles, página 226, sí, creo que era lo de una nota al pie, mucha nota al pie. Bien, creo que lo principal que quería mostrar ya ha sido observado.
Les propongo lo siguiente. No dejo de compartir. Para que los tiempos no nos jueguen una mala pasada, hago una salvedad sobre los criterios de corrección. Sí, dejo de compartir, así veo caras. Qué indeciso estoy. Criterios de corrección. Al momento de que ustedes como docentes o eventualmente como alumnos, pero como docentes, deban ponderar si un trabajo merece o no ser aprobado, si le bajan o no puntos por haber incumplido con cierta normativa, habría que poner en la balanza y hacer un ranking de las dificultades o los problemas serios y también, perdón, me distraje porque hace 2 minutos Gino escribió algo así como: la sangría no se puede sustituir con un espaciado entre el párrafo de 6 puntos. La sangría no es negociable, Gino. Nunca lo fue. Para empezar el párrafo tiene que haber el equivalente a una uña del dedo pulgar. Si estás escribiendo a mano, la sangría tiene que equivaler a tu dedo pulgar. Si estás escribiendo en computadora, tiene que equivaler a 1,27 centímetros. A eso te lo dice el procesador y es la marca inequívoca de que empezó un párrafo. O sea que eso siempre tiene que estar. Es más, hasta le da una mejor fisonomía al texto, porque uno va viendo los bloques que lo componen. Ayuda mucho a visualizar el texto. Gracias por tu pregunta. Bueno, les estaba diciendo que la gravedad, si se me permite el término, de ciertos errores o lo inocuos que son otros, deben medirse o deben considerarse en su justa medida. Cada quien hará su propio criterio o labrará sus propios criterios de corrección. A veces estos son explicitados y son compartidos con el estudiantado, o a veces son internos, o a veces los digo nomás, o a veces son una sorpresa. Y cuando el estudiante recibe el trabajo se encuentra con que, uy, me bajaron 3 puntos por no haber citado más libros en papel. Eso sucede a veces en las universidades, que hay docentes que exigen que las referencias bibliográficas no sean exclusivamente provenientes de fuentes digitales. Hay docentes que exigen que haya libros en papel consultados y hasta piden un 50% y un 50%. Bueno, todo eso hay que escucharlo para obrar en consecuencia, y si son docentes y están pidiendo trabajos, también sean claros en ese sentido, para luego no caer con un martes 13 sin haberlo anticipado. Es honesto decirles a los estudiantes, bueno, podés usar fuentes provenientes de Internet, pero te pido que al menos consultes 3 o 4 libros, como para que no se pierda la costumbre de tocar un libro. ¿Y qué puede pasar? Que lo consiga en PDF al libro. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, Gino dice, otra duda respecto a eso, de los libros en la cita, ¿se coloca el año de la reimpresión o el del año original de la publicación? Gino, ninguno de los dos, es el año de la edición que llegó a tus manos. Las ediciones son tiradas de 2.000, 6.000, 8.000 libros. Bueno, en la contraportada vos vas a encontrar que dice tercera edición, y ahí entre paréntesis el año 2016. Ese año es el que tenés que tomar. El error frecuente, qué bueno que lo preguntaras, es que hay personas que al momento de establecer las referencias bibliográficas consignan el año que figura en la última página del libro, que es la fecha de la impresión. Pero no coincide siempre la fecha de la impresión con la fecha de la edición. Lo que importa es la edición más que la impresión. Bien, Diana pregunta que le quedó sin clarificar cómo se citan los videos educativos en Internet. En las planificaciones los vemos mucho. Bueno, videos educativos de Internet. Si son videos provenientes de YouTube, la citación de YouTube aparece en la página de APA y da ejemplos varios. Son de YouTube. Bueno, en ese caso, el video puede ser hecho por un pánfilo sin nombre y apellido que empieza hablando del sistema circulatorio. O puede tener un nombre, puede ser una biblioteca digital y tener recursos, o ser un canal de YouTube
En ese caso, como es una publicación de un organismo y no tiene un autor, porque no es el profesor Pepito que tiene su propio canal, en ese caso se pone el nombre del canal. Recursos educativos novedosos es el nombre, bueno, que empiece con R el nombre. Digamos, nos conduciríamos como si fuera creo que hace un rato lo vimos con el rótulo de organismos. Sobre ese particular, porque lo cibernético y los recursos virtuales cada vez son más frecuentes, recomiendo que en la página principal de las normas APA, ustedes vayan, no está en español lamentablemente, está prohibido que exista en español, por eso es todo pirata lo que circule en español. En la página oficial, ustedes en esta solapa de Style and Grammar Guidelines se van a encontrar con todos los asuntos concernientes a formato del papel, cómo se cita en el texto, cómo se maneja el plagio, las citas, el parafraseo, la puntuación, el uso del nosotros, del yo en singular, del yo en plural, cómo se establecen las referencias y qué ejemplos se dan. Y acá en cada solapa pueden encontrar ejemplos de cuando se perdió la información, cuando hay que poner sin dato, eso no lo mencionamos. S/D, no tengo dato, ¿qué puedo hacer? S/D y se acabó. Y hay ejemplos. Quédense tranquilos que esto tiene muchos ejemplos de capítulos, de libros, de Wikipedia, de diccionarios. Citar un diccionario es una posibilidad. A ver si está el de YouTube en esta o en otra solapa. Bueno, es cuestión de buscarlo, de revistas especializadas, de folletos, cómo citar un folleto. Está todo ejemplificado acá. Así que quédense tranquilos que acá tienen siempre modelos. Si bien están en inglés, son bastante transparentes porque son análogas las formas que adquieren. Bien, hago lo siguiente. Por una cuestión de tiempo es imprescindible que les muestre, y lo escuchen de mi boca, cuáles son las condiciones del trabajo final. Un trabajo muy sencillo, ahí lo están viendo, que consiste en: desde hoy y hasta el 5 de noviembre deberán escribir un texto cortito, 250 palabras, es corto. Es corto cuando se enteren qué es lo que tiene que incluir ese texto. Es una síntesis de todas las fallas que encuentren en un texto académico que yo les voy a adjuntar. Es un texto académico relativamente corto, de pocas páginas, pero está lleno de errores. Errores que recién vimos son tales, son errores. Entonces, a esas falencias que van a estar sombreadas, yo hasta les doy el plus de sombrearles con amarillo todo lo que es cuestionable. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que ustedes escriban un texto como el que acá les propongo como ejemplo. El ejemplo que les doy es: la monografía presenta problemas en su redacción. Se alterna constantemente entre la primera persona del singular y la del plural. En las páginas 17 y 19 no se usa la referencia correspondiente. Las transcripciones contienen más de 40 palabras y no se citan como corresponde. En la bibliografía final se referencian libros que no aparecen citados en el trabajo. A lo anterior se suma que en la página 11 se copió de internet textualmente y no se efectuó la cita correspondiente. Bueno, yo en esto que acabo de ejemplificarles, en este parrafito que les doy de modelo, digamos, esto debe servir como modelo para lo que ustedes van a hacer. Ya usé 80 palabras, o sea que es cortito lo que van a hacer. Yo les pido 250 palabras en las que ustedes hagan aquello para lo que están entrenados, que es corregir. Bueno, corrijan, búsquenle defectos a la monografía que les voy a enviar y en un breve texto de no más de 250 palabras plasmen todos esos defectos. Así me puedo dar cuenta que ustedes supieron distinguirlos. A eso lo deberán enviar vía plataforma por mensajería privada, como ya lo hicieron con el trabajo intermedio, antes del 5 de noviembre. Por supuesto, voy a tener en cuenta que hayan detectado las fallas, que redacten de forma clara,
que usen apropiadamente los recursos argumentativos que aprendimos, van a ejemplificar, van a comparar y que entreguen puntualmente. Pero principalmente me interesa que detecten los errores y que redacten claramente lo que quieren decir. Por eso dije redacción clara. Este ejemplo es una redacción. No los mencionen como ítems, digamos, como viñetas. ¿Es más fácil? Sí, es más fácil. ¿Es más visual? Sí, es más visual. Pero tratemos de acostumbrarnos a escribir de corrido, con párrafos, con punto y aparte. No les va a llevar más que media carilla de Word y a eso me lo envían, me lo adjuntan y me lo pasan por mensaje privado y se los devolveré tan pronto pueda. Aprovecho para contarles a todos que esta consigna, por supuesto, Juan la sube en un ratito en el aula y podrán hacerme tantas consultas como quieran desde hoy hasta el 5 de noviembre inclusive. Aprovecho para contarles que el próximo sábado, por razones laborales, no puedo estar con ustedes. Va a estar Juan reemplazándome y Juan va a tener la no menor tarea de recorrer junto a ustedes las superestructuras que dijimos la semana pasada que íbamos a conocer, a revisar, ¿no? Qué típicas partes tiene una monografía, qué típicas partes tienen las tesis, las tesinas, los proyectos de investigación, los trabajos de investigación, los artículos para publicación, las ponencias, los ensayos y los planes de intervención. Van a ver rápidamente con Juan qué es lo que se espera en cuanto a forma de estos textos académicos y por supuesto que todo lo visto hasta entonces aplica a ese tipo de géneros discursivos. O sea que está todo emparentado. No es que lo que van a tratar con Juan no se vincula con las normas APA, ni mucho menos. Está todo imbricado. Así que bueno, señores, lamento no poder estar el último encuentro, que es el sábado próximo, pero es un viaje que lo tenía agendado desde abril, un viaje con el colegio, y bueno, impide que justo el último encuentro sea aquel en el que no estemos, pero está la profesional presencia de Juan, así que me quedo tranquilísimo que él no solo estuvo en todos los encuentros previos y sabe darle hilván a lo que se estuvo haciendo y viendo, y también va a ser un lindo cierre porque va a ser necesario. Y ustedes, por supuesto, pregunten cuanto quieran, por privado a mí, o a Juan en persona, o por el medio que deseen, que estamos a disposición. Andrés, Sí, Juan. antes de concluir, ahí como Romina pregunta respecto de quienes no hicimos la paráfrasis, ¿debemos completar el foro o se subirá otro trabajo? Bien, el foro sigue abierto, ¿no, Juan? Se había suspendido, pero puedo extender la fecha en todo caso. Si vos lo pudieras reabrir, sería ideal, así tanto ella como otras personas pueden regularizar ese trabajo y cumplimentan los 3 necesarios y todos quedamos tranquilos y todos van a poder cerrar el módulo habiéndolo aprobado. Así que te pido si eso puede suceder, Juan, así todos regularizan sus presentaciones. Sí, sí. Bien, Bueno, detengo la grabación entonces. adelante entonces.